Hermanos y hermanas, hoy que es día 9 de diciembre, les digo feliz Navidad. ¿Por qué esperar al 24? El tema de hoy para nuestra meditación se llama la verdadera Navidad. Diga conmigo, la verdadera Navidad. En esta palabra voy a tratar de responder a varias preguntas que me han hecho como pastor, algunas asociadas con el arbolito, otras asociadas con la fecha, otras asociadas con las esferas del arbolito, otras incluso con la estrella que le ponen encima del arbolito, algunos asociadas con el pesebre que se pone bajo el arbolito, otras asociadas con los regalos que se meten debajo del arbolito, y muchas otras preguntas que como pastor me hace la gente, porque hay muchísimos que ya no están totalmente convencidos de todas las tradiciones del mundo o todas las tradiciones que se han aprendido, y entonces cuando entra la duda dicen, ¿estaré haciendo bien o no? ¿Pondré el árbol o no lo pondré? ¿Haremos fiesta en la casa el 24 o no? ¿Compartiremos regalos con la familia o no? Todas esas preguntas que se nos hacen. Y voy a tratar de contestar el desarrollo del tema de hoy. Es decir, yo voy a ir aprovechando el desarrollo y voy a ir ya dando respuesta para no hacer un resumen específico de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Solo voy a dar respuestas a preguntas que de alguna manera me han hecho llegar. Para empezar, le quiero pedir que leamos juntos un versículo en el libro de Isaías. Isaías capítulo número 9. Isaías 9 y versículo número 6. Cuando llegue usted a esta cita, puede ir diciendo amén. Y así una vez que lo hayamos localizado todos, o la mayoría, podremos leerlo y arrancamos justamente con esta declaración profética. Esta declaración profética fue hecha muchísimos años antes de que Jesús llegara a este mundo, antes que Jesús naciera. El profeta Isaías, mínimo más de 500 años antes de que Jesús naciera, esto se dijo. Y déjenme leer con usted. Vamos a leer juntos verso número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero pedirle que ponga su atención a las dos primeras ideas. Un niño nos es nacido, esa es una idea. Un niño nos es nacido. La segunda idea, hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Eso es profético. Dios está hablando a Israel e Israel está representando la humanidad. Y Dios desde el cielo está ofreciendo al mundo su hijo, su unigénito, su único hijo. Y lo presenta en estos términos. El profeta, inspirado en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Si usted compara esta última frase, un hijo nos es dado, con Juan 3:16, va a llegar a la conclusión que es el cumplimiento de Isaías 9. Juan 3:16 es el cumplimiento de Isaías 9. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un hijo nos es dado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Esa es la verdad central de la Navidad, si hablamos de la Navidad. Si hablamos de la auténtica Navidad, hermanos, debo decirles que la auténtica Navidad no gira alrededor de un 24 o 25 de diciembre, para empezar. Primero, porque nadie en el mundo, ni el Papa, como algunos ahora han estado hablando, que el Papa hizo algunas declaraciones sobre el asunto de la Navidad, ni el Papa puede certificar o confirmar o aseverar o justificar que Jesús haya nacido un 24 de diciembre por la noche o un 25 por la madrugada. Nadie. No hay forma de saber exactamente el día en que Jesús nació. Y si algún día usted lo investiga y trae una investigación seria, hágamelo saber. Pero hasta este momento no hay ninguna forma, no hay registros del día que Jesús nació con fecha, hora y año. Incluso los calendarios mismos tienen dificultades, porque usted sabe que del calendario judío al calendario gregoriano, al calendario romano, hay una diferencia de años que hoy por hoy todavía los especialistas en asuntos de investigación que tienen que ver con las fechas, algunos declaran que Jesús nació, oiga bien, qué contradicción. Jesús nació 2 años antes de Cristo. Vea la contradicción. Jesús nació 2 años antes de Cristo. Eso es el problema de los calendarios, para empezar esa idea. Así que si ni siquiera con relación al principio y fin de los calendarios se ponen de acuerdo los estudiosos, menos entender que haya sido un 24 o 25 de diciembre cuando Jesús nace. Ese es por un lado. Por otro lado, si pensamos nosotros en la fecha 24 y 25 de diciembre y vamos a la historia y vamos a investigar, eso sí ya es investigación de los tiempos, vamos a descubrir que hubo un emperador llamado Constantino, que quiso conciliar el evangelio con el paganismo por una supuesta conversión de él al evangelio de Jesucristo. Habiendo sido formado en una cultura pagana, Constantino se supone que un día se convirtió al evangelio en razón de una supuesta visión, porque tampoco es comprobable esa visión, una supuesta visión donde Constantino tuvo una revelación y en el cielo vio una cruz que se supone también era la cruz de Cristo. Y entonces Constantino recibe en la visión una voz que le dice: por esta cruz vencerás. Y toma como bandera el evangelio a través de eso. Pero ahora el problema de Constantino era cómo conciliar paganismo con cristianismo. Porque el paganismo celebraba una fiesta el 24 de diciembre, en ese tiempo, pero para el sol, la fiesta del sol. Y entonces él se las ingenió para acomodar el nacimiento de Jesús justamente en esa fecha. Y en lugar de que los paganos adoraran al sol, entonces ellos adoraran a Jesús, sustituyendo la idea de la idolatría, paganismo, con la idea del cristianismo enfocado en Jesús, pero enfocado en un bebé, obviamente. En un bebé, porque el nacimiento está representado en un bebé. ¿Y cuántos de ustedes saben que Jesús ya no es un bebé?
Entonces seguimos nosotros venerando un bebé que ya no existe, que ya no está, que ya creció, que ya se desarrolló y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y es como debemos verlo, es realmente como debemos verlo, y no el niño que se arrulla allá en las posadas, el niño que se arrulla a la hora de la festividad y que solamente es parte de, porque a raíz de emparejar esa fiesta con el paganismo, tuvieron que ir acomodando lo demás, o sea, la aparición del, entre comillas, los reyes magos, que como dije el año pasado, ni reyes ni magos, eran sabios de Oriente. Amén. Sabios de Oriente, ni reyes ni magos. Pero la tradición se fue acomodando. Entonces, toda la tradición se vino acomodando para que coincidiera con las fechas. Y entonces, hoy por hoy, cualquier persona que ha sido educada en el catolicismo apostólico romano, pues tiene toda esa cultura religiosa que no puede comprobarla. Se pasó de generación a generación a generación a generación, y cuando le preguntas a alguien sobre esto, dices que así me educaron mis papás, así me lo enseñaron y yo así lo creo, pero nunca les dio por investigar. Y entonces se sigue la tradición en razón de la herencia religiosa que se va transmitiendo de generación en generación. Por otro lado, la Navidad no gira alrededor de un árbol, con todo y que hay muchísimos cristianos en el mundo, particularmente los norteamericanos, porque ellos son los que celebran la Navidad. La mayor influencia que tenemos los mexicanos sobre el arbolito y lo demás no viene ni de Europa, viene de Estados Unidos, porque ellos la heredaron de los europeos. Y entonces cuando los norteamericanos adoptan el árbol como tal, como símbolo de la Navidad, pues empiezan a ponerle ellos una serie de acomodos a propósito para justificar el por qué en las casas de los cristianos haya un arbolito. Y por ejemplo, lo verde es esperanza, dicen. Entonces van asociando y van usando el simbolismo de ello. Las esferas, porque representan los dones de Dios, los regalos de Dios, los dones del Espíritu Santo. Y ahí van acomodando cada cosa. La estrella, naturalmente, que representa la estrella que guió a los sabios de Oriente a donde Jesús había de nacer. Y van acomodando las cosas de tal manera que todos los creyentes que no estudien la Biblia de fondo o que no conozcan historia, compran con mucha facilidad esas ideas y se quedan con ellas. O sea, se compra con facilidad y dice, pues es bonito. Y yo no digo que no sea bonito Navidad. Y de paso les digo, nadie se va a ir al infierno por tener un arbolito de Navidad en la casa. De paso se lo digo. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de eso. Nada tiene que ver la salvación con cuestión de esa naturaleza. Porque hay gente que se siente condenada o condena a otros porque tienen arbolito en su casa. Nadie se va al infierno por tener y tampoco por no tenerlo, para empezar. Amén, hermanos. Mi salvación no depende de árboles, si lo tengo o no lo tengo, como no depende de circuncisión e incircuncisión. Mi fe está depositada en Cristo Jesús. Él me ha salvado y a Él le sirvo y le voy a servir. Y por ahí, si se da la oportunidad de darle a alguien un abrazo de Navidad, ya dije, no tengo que esperar el 24, ya se lo mando desde ahorita. Y a lo mejor lo sorprendo en abril dándole otro abrazo de Navidad, ¿por qué no? Y a lo mejor en agosto o octubre, que serían más o menos las fechas más propias para tener idea de la época, la temporada cuando nació, tal vez la temporada más justificable sería más o menos por ahí en el mes de octubre. Octubre sería la fecha más acercada a la posibilidad de que haya nacido. Con base bíblica, por supuesto, y no solamente al azar, no solamente porque me da la impresión, no. La razón es que los pastores que estaban en el campo y que recibieron la noticia de los ángeles y que por instrucciones de ellos fueron a Belén para ver lo que había ocurrido, los pastores estaban en el campo cuidando sus rebaños, lo que quiere decir que era temporada
de cuidar los rebaños en el campo. Y la temporada de cuidar los rebaños en el campo no era invierno. En invierno ya era imposible, recogían todos sus ganados en invierno, ya no iban al campo porque era tan frío, aquello era tan helado que no podían estar en el campo. Si ellos estaban en el campo y automáticamente indica que no era ni otoño, o quizá otoño al principio, pero no era invierno cuando Jesús nació. Y el 24 ya es invierno, recuerde que el invierno llega el 21 de diciembre, entonces, diciembre sí, invierno. Sí, bueno, entonces ya en la fecha no coincide lo de los pastores. Y ese es el dato que tenemos bíblico, que no hay coincidencia con la época. Y a partir de eso, nadie sabe entonces la fecha exacta. Tampoco gira alrededor del pesebre. El pesebre es una idea. Es más, muchos se quedaron atorados en la historia en el pesebre. ¿Quiénes encontraron a Jesús en el pesebre? Solo los pastores. Cuando vinieron los sabios de Oriente, o magos de Oriente, como dice la Biblia, a buscar al niño, ya no estaba en un pesebre, ya estaba en una casa, según la Biblia. Entonces, ahí están las cosas que chocan con el asunto de la tradición. De tal manera que el pesebre es un símbolo, pero se acabó. Y nada que ver incluso el pesebre mexicano con el pesebre israelita, le diré de paso. El pesebre mexicano simplemente mexicanos de madera. El pesebre israelita es de piedra, no es de madera. Por otro lado, lo de las luces y las estrellas, igual, ahí en el camino se fue inventando luces y esferas, en el arbolito se fue añadiendo con el paso del tiempo, y que finalmente no hay fundamentos bíblicos para justificar ni las esferas ni las luces en los arbolitos. Lo que sí es un hecho es que es tan peligroso que ha habido muchos incendios en las casas por descuido de los contactos de la luz y los falsos o los cortocircuitos, y que ha habido tragedias en casas a causa del dichoso arbolito de Navidad. Tampoco gira alrededor de los presentes en familia, pero tampoco nadie se va a ir al infierno porque regala cosas en fin de año. Sin embargo, insisto, si va a regalar algo, pues hágalo el 22 o el 9. Si quiere regalarme algo, trágamelo ya. ¿Para qué me espero hasta el final de año? Si me va a regalar algo por ser diciembre de fiestas, amén, amén, yo digo amén a eso, pero no necesariamente asociado con el asunto de el arbolito y los regalos debajo del arbolito. Aparte de la famosa bota y el famoso Santa Claus, ellos fueron metiches ahí. ¿Quién los metió en la historia? Pues una historia también allá europea de un supuesto fraile o sacerdote que salió a la calle a repartir regalos a los niños. Era una persona regordeta, bonachón, y con este traje que hoy se conoce y demás, y con un costal encima, llevando regalos, y de ahí surge la tradición. Pero ¿quién lo invitó al arbolito? ¿Quién lo invitó a la chimenea? ¿Quién lo invitó? Pues la tradición, hermanos, se fueron metiendo, al grado que lamentablemente hoy por hoy muchos de los hijos de ustedes, los hijos de nosotros, los nietos de nosotros, en lugar de estar pensando en el nacimiento de Jesús, están pensando en Santa. ¿Y qué te va a traer Santa? Y el otro problema es que usted se va a Monterrey, para no ir tan lejos, y allá no es Santa. Ahí es santo. Aquí en el DF es Santa Claus, allá es Santo Claus. Y entonces, ¿quién no se entiende, hermanos? ¿Quién no se entiende? Por eso yo creo que Dios se ríe, ahí arriba se está riendo de la humanidad, no en todas las locuras que hacemos. Pero cuidado entonces con hacer creer a los niños que Santa les trae regalos. Cuidado con hacerles creer también de que los Reyes Magos les traen regalos. Cuidado con el asunto incluso del regalo, ponerlo debajo del árbol como si fuera un rito ceremonial. A propósito yo diría, si van a regalar algo, pónganlo en la cómoda, en la mesa, en el comedor, en la cocina, menos debajo del árbol.
Y yo sabía que esto iba a chocar un poquito con la mentalidad de algunos. Ya lo tenía advertido. Pero estoy dando mi postura pastoral y porque me han preguntado. Si no me preguntan, miren, ni en cuenta, yo sigo predicando otras cosas. Pero me preguntaron sobre esto. Incluso alguien me sugirió, pastor, predique sobre eso porque hay muchas cosas que yo no entiendo. Entonces voy tratando de hacer entender. Por otro lado, entonces, Navidad no gira necesariamente alrededor de fiestas, alrededor de comidas, alrededor de celebraciones en la casa. ¿Por qué? Caemos en el peligro de estar en familia solo cuando el día de la mamá, el día del papá, el día del cumpleaños y el día de Navidad y no sé. Y seleccionamos de los 365 días del año, nos juntamos como familia solo 1, 2, 3, 4 veces y se acabó. El resto del tiempo, cada quien por su lado. Algunos peleados, enojados, distanciados y en algunos casos extremadamente molestos. O sea, conozco familias que solo se juntan para la Navidad, pero pasa la Navidad y vuelven a sacar los trapitos al sol. Todo lo que habían guardado ya ahí, o sea, hay una hipocresía del tamaño del mundo, porque en la noche buena, en la famosa noche buena, abrazos y felicitaciones. Y apenas llega el 25 en la tarde y vuelve el odio y el resentimiento y el rencor y vuelve todo aquello de, es que mi tía, es que mi tío, es que mi primo, y empezamos a sacar una cantidad de cosas ahí. Entonces, si se trata, hermanos y hermanas, amigos, amigas, de cenas, de regalos, de detalles, no tiene que ser necesariamente ese día, hagámoslo todo el tiempo. Cualquier fecha es buena para hacerlo. Amén. Y en tratándose de estar en familia, pues toda oportunidad que haya, aprovechémosla. Toda oportunidad para mantener la armonía, la unidad, estar juntos y de vez en cuando igual el abrazo y es más, hasta sorprender a la mamá, al papá con un abrazo que no se espere. Mire, yo estoy seguro que qué dicha sería para la mamá el lunes en la mañana que sus hijos, antes de irse a la escuela, es lunes, difícil día, pero antes de irse a la escuela, llegaran a su recámara o a la cocina cuando ella está haciendo el desayuno y que le dijeran, mamita, te quiero mucho, gracias por ser mi mamá, te quiero dar un abrazo de felicitación, me haces muy feliz. Capaz de que la mamá se asusta, pero es mejor que se asuste ahí un lunes en la mañana y no que el 24 en la noche la pongan a trabajar todo el día, el 24, la pongan a trabajar todo el santo día para prepararle la cena. Y después de haberla preparado y habérsela comido toda la familia, ni gracias, ¿eh? Y ahí te quedas con todo el trastero. Y ahora que hay de alguna manera cierta facilidad, por ejemplo, todos los desechables, pues lo mismo da. ¿Cómo es desechable? Pues hay que se quede. Yo lo desecho en la sala, lo desecho en la cocina, lo desecho ahí mismo en la mesa. Y hay mamá mañana que recoja. Pobres mamás. El 25 ahí andan las pobres recogiendo todo el mugrero que hicieron sus hijos. Ah, pero eso sí, feliz Navidad. ¿Qué cosas, hermanos? Tenemos que cambiar necesariamente, hermanos, no es cuestión de solo de gustos, necesariamente tenemos que cambiar algunos aspectos de esta naturaleza. Si no es Navidad, compras compulsivas, que es otro problema serio para nuestra sociedad, porque mucha gente sustituyó la Navidad por compras. Y ya más de 4 están esperando nada más las fechas de las ofertas. Ya vienen las ofertas, ¿eh? El Buen Fin fue puro cuento, pero va a haber ofertas a fin de año, ¿eh? Y va a haber ofertas alrededor, obviamente, de Navidad. Usted va a cualquier tienda y ya están los adornos por todos lados, están los Santa Clauses por todos lados, están, bueno, una cantidad de cosas invitándole a las compras compulsivas. Y le voy a garantizar que más de 4 en este auditorio
si no tienen cuidado, van a comprar cosas que no las van a usar nunca. ¿Para qué las compraron? Es que estaba en oferta, pastor. Y solo por la oferta la compraste. Sí, por la oferta. Es que bien, salió bien barata. ¿Para qué la quieres? De ahí se quedó en la casa. Se quedó. Se echó a perder. Porque nunca se usó. Eso es compra compulsiva. Y en algunos casos incluso, aquello que compras como oferta, como regalo, como posibilidad. Vamos, conozco papás que la compran desde la primera, cuando le entregan su aguinaldo, sí, o su caja de ahorros y esa cuestión, desde entonces la compran para entregársela el 24 en la noche a la pobre criatura. Ahí los tienen en zozobra todas las semanas. La pobre criatura hasta anda ahí tratando de adivinar, ¿qué me compraste, papá? ¿Qué me compraste, mamá? Porque ve ahí el regalo, pero pues no lo puedes abrir hasta el 24. Porque si lo abres antes, se te va a echar a perder. Y vaya, hasta el chantaje aplica ahí. Los papás y las mamás dicen una cantidad de mentiras con tal de no abrir el regalo del niño. Pero aparte de eso es que lo compran, como lo compran antes, un mes antes, 3 semanas antes, resulta que cuando se lo entregan, en algunos casos se echó a perder. Y si es un niño de esos que crecen rápido, ya ni le queda. Y lo peor que las ofertas no hay devolución. ¿Y qué sucedió? Hiciste una mala inversión, hermano. Yo digo que si le vas a comprar algo al niño, vete mañana y cómpraselo. Y dáselo de una vez, que lo disfrute. Ya. ¿Para qué esperas el 24 o 25? O fin de año o 6 de enero. No, hazlo. Si vas a darle algo. Pero no lo asocies con esas mentiras de que me lo trajo Santa Claus. Bueno, entonces si no es eso, ¿qué es la Navidad? La verdadera Navidad, ¿qué es? La verdadera Navidad, escuche, representa el regalo más valioso jamás recibido entre los hombres. Navidad es Dios entre los hombres. Es Dios regalando a su Hijo a la humanidad. Navidad es el nacimiento del Salvador del mundo. Es la voz del ángel que dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Navidad es el cántico de los ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa buena voluntad es la buena voluntad de Dios, no la buena voluntad de los hombres, que muchos le dan esa aplicación equivocadamente también, porque no conocen la Biblia. Y entonces citan el verso y dicen: Navidad es y buena voluntad de Dios, es buena, ya hasta se me fue el avión. Gloria a Dios en la tierra paz, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y no es así. No es así el texto. El texto es: en la tierra paz y buena voluntad. Buena voluntad de Dios para con los hombres, aunque se porten mal. Aunque los hombres sean de mala voluntad, Dios quiere mandar paz y buena voluntad. Esa es la idea de la bendición del Señor. No nos ganamos nosotros el favor de Dios. Él nos regala su favor. No compramos el favor de Dios. Él nos regala su favor. No compramos la gracia y la atención de Dios. Él nos regala su gracia y nos regala su atención. Esa es la verdadera Navidad. De tal manera que si vamos a celebrar de alguna manera, porque celebrar, la palabra celebración equivale a festejar, equivale a aclamar, equivale a reconocer. Y cuando ustedes y yo decimos vamos a celebrar Navidad, lo que realmente estamos diciendo es: vamos a aclamar el nacimiento de Jesús. Aclamarlo en el sentido de
bendito Dios que permitió que su Hijo unigénito viniera a la tierra, se identificara con nosotros y con ello nos trajera la bendición prometida en la declaración del ángel cuando dijo: y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir, o traducido es, Dios con nosotros. Háganlo bien si lo van a hacer. Hagámoslo bien si lo vamos a hacer. Aclamar a Jesús, aclamar su bendición, aclamar su gracia y estar agradecidísimos porque Jesús haya venido a esta tierra. Sin embargo, yo debo decir estas cositas. La verdadera Navidad es la manifestación sobrenatural de Jesús al mundo. Manifestación sobrenatural, esa es clave en lo que estamos viendo. Porque insisto, hay mucha gente que se olvida del motivo de la Navidad. ¿A quién celebramos? Se supone que a Jesús, porque es Navidad, natividad, nacimiento. Nacimiento de Jesús. Pero le ponemos más atención al árbol, a los regalos, a la época, a la cena. Hay mucha gente que lo primero que está pensando es: ¿y qué irán a dar de cenar? ¿Qué hay? ¿Qué hay para la cena navideña? Pobres pavos, pobres cochinitos, los que hacen tamales, pobres, bueno, de todo. ¿Qué culpa tienen ellos de nuestras celebraciones? Pero si Jesús es el centro, entonces lo que hemos de hacer es asombrarnos por la profecía cumplida cuando Cristo nace en Belén. Y solo toco dos aspectos. El profeta Miqueas, de los profetas menores, de esos que ni pasamos mucho por ahí a ver qué nos dice Miqueas, fue el profeta que dijo: y tú, Belén Efrata, pequeña entre los pueblos, de ti saldrá el libertador, de ti saldrá el Salvador. Y yo añadiría: de ti saldrá el Mesías, el ungido, de ti saldrá el Hijo de Dios. Belén. En Belén habría de nacer. El milagro de la profecía es que José y María, los padres de Jesús terrenales, no vivían en Belén. Y el profeta dijo que había de nacer en Belén. ¿Y a usted le parece casualidad que justamente cuando Jesús ha de venir al mundo, un emperador romano haya hecho un edicto donde manda empadronar a todos los residentes judíos allá en Israel? No, Dios tiene los hilos. Los hombres somos marionetas en ese sentido, y Dios tiene los hilos. Y Él está moviendo al emperador romano a hacer este edicto. Y resulta que José y María viven en Nazaret, pero por obligación civil les toca venir a registrarse en Belén. El empadronamiento tiene que ser así. Hagan de cuenta que es el censo, pero un censo diferente al de México. Porque aquí en México esto pone dirección donde vives actualmente y todo eso. No, ya tienen que recurrir al lugar de su origen. ¿Y por qué era el origen de José y María Belén? Porque eran descendientes de David. Y David era de Belén. Y ellos tenían que ir a Belén para el empadronamiento. E insisto, parece casualidad que hayan justamente salido el edicto en esas fechas cuando ella está embarazada en su 9º mes. Y en el traslado entre Nazaret y Belén empieza a tener la mujer síntomas de alumbramiento. De tal manera que cuando llegan a Belén para el empadronamiento, ella está al punto de dar a luz. Y aquello está tan saturado porque el empadronamiento era venir gente moviéndose de un lado para otro, para todos lados. Era aquello una locura. Y Belén estaba saturada. No había hoteles, no había lugares donde quedarse. Y eso del establo donde Jesús estaba tampoco consideren ustedes que era la cuestión de que era el único rincón que encontraron. No, y no era la única pareja que estaba en el establo, Había otras familias en el establo. Ese era el único lugar dispuesto para la gente que no había encontrado
ocupación en el resto de los lugares donde podían acomodarse como hoteles. Entonces los que no alcanzaron allá los mandaban a esos espacios. Y como María y José llegaron cuando ya estaba todo lleno, los mandan a ese espacio. Pero Dios tiene el control. A Dios le plació que su hijo naciera en un corral. Amén. A Él le plació que se manifestara de esa manera. Y por eso el asunto quiero pensar incluso, hermanos, quiero pensar que si en esas fechas hubiera habido otro nacimiento ahí mismo, en el mismo establo, en el mismo corral, igual el otro bebé lo hubieran puesto igual en un pesebre, pero no era nada especial. Y el caso de Jesús, el creador del universo, el rey, por supuesto que se convierte en un hecho especialísimo, el hecho de que la mamá, al no encontrar un lugar más propio, suave y cómodo, entre comillas, para el niño, lo pusiera sobre la paja en un comedero de animales, que era el famoso pesebre, y ahí lo colocaron. Eso es sobrenatural. Pero no solamente el lugar, sino interesantemente el profeta Isaías que leímos acá, un hijo nos es dado, había dicho en el capítulo 8, Dios al profeta, usado para un rey de Israel, que el Señor estaba dispuesto a darle una señal. Ezequías se llamaba el rey. Te voy a dar una señal, Ezequías, de mi favor contigo, de mi presencia, etcétera. Y Ezequías se negó, incluso el Señor, yo no estoy pidiendo señales. De todas maneras te la voy a dar. Y la señal va a ser que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ezequías nunca vio eso, pero la promesa se le dio ahí. Yo voy a dar una señal. Y la señal va a ser que una chica sin conocer varón va a estar embarazada. Y Dios eligió a María. En eso sí, mis respetos para la hermana María. Mis respetos, todo mi respeto y mi admiración a María por haber sido elegido el vaso, haber sido elegida el vaso donde Jesús estaría por 9 meses. Amén. En ese lado ni alegarle, hermano. Lo que sí alego es que después que Jesús nació no quedó virgen. Eso sí lo alego. Porque tuvo otros hijitos. Jesús era el primogénito de María y José. Y primogénito quiere decir el primero de otros. Y cuando se refiere a la parte divina es el unigénito. Y unigénito quiere decir el único. Fue único con relación a Dios, pero fue primogénito con relación al hombre. ¿Me estoy explicando? Bien. La forma en que ella se embaraza, la forma sobrenatural, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y el ser santo que nacerá de ti será llamado Jesús, el Hijo de Dios, etc. Todo eso es el milagro, es lo sobrenatural. Esa es la historia de la Navidad. Es lo que hemos de pensar nosotros, no estar pensando tanto en que ya llega el 24, ay los regalos, ay se me está olvidando, ay la cena, y no, esta es la auténtica Navidad. Cuando pensamos en esas profecías asombrosas cumpliéndose, cuando pensamos en el acompañamiento de los ángeles en todo el evento, imagínate, los ángeles están cuando le dicen: José, tu esposa está embarazada, pero no tengas miedo de recibirla por mujer, acéptala, porque ella no está embarazada de hombre, está embarazada del Espíritu Santo, así que recíbela. Luego José, los ángeles ahí, más bien después de José, los ángeles anunciando a los pastores: les traemos nuevas de gran gozo, en Belén ha nacido el Salvador. Y ahí van los pastores. En tanto los pastores van a Belén, aparece una hueste de ángeles. Hueste es un número singular de ángeles que cantan, están adorando, están cantando, están exponiendo o anunciando la venida del Señor. Hosana en las alturas, están cantando los ángeles. Esas 3 manifestaciones angelicales en la historia del mundo se había escuchado jamás. Por eso es excepcional el nacimiento de Jesús. Por eso se convierte en excepcional. Pero aparte de eso, la humildad con la que el Señor se manifiesta al mundo, la humildad vista no solamente desde el punto de vista del pesebre, porque a veces nos quedamos ahí igual con el pesebre, pero Jesús fue humilde en todo.
No solamente en que lo acostaron en un comedero de animales, sino que cuando tuvo la oportunidad, por ejemplo, de entrar a Jerusalén como rey, manifestarse como el rey de los judíos, prefirió un burro para entrar, para hablar de su humildad. Y a mí me maravilla la cantidad de cosas que el Señor tuvo que solicitar como prestadas, porque Él no tenía propiedades personales. Pesebre prestado, burro prestado, aposento para celebrar la Santa Cena prestado, la tumba donde le sepultaron prestado. No se aferró nunca a posesión material. Eso es lo bonito del nacimiento de Jesús. Todo eso es su manifestación de humildad y su sumisión al propósito divino. Mire, Jesús más de una vez estuvo en tal situación que yo lo digo en estos términos: con un chasquido de dedos solucionaba el problema. Tenía toda autoridad para hacerlo. Y no le costaba absolutamente nada más que dar órdenes, instrucciones y ya, quiero esto y al momento y como Él lo quisiera. Pero nunca abusó de su autoridad, nunca. Él siempre lo hizo en base de lo natural y aprovechando los regalos de Dios, los dones del Espíritu Santo, para hacer los milagros que hizo, para hacer las maravillas que hizo, y siempre sometido a la voluntad del Padre. Y cuando tuvo una lucha emocional muy fuerte allá en el Getsemaní, se limitó a decir: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y humildemente fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Esa es la Navidad. Es el centro de la Navidad. Y no está limitado obviamente a un día del año. No está limitado a una celebración del año. Esto es para recordarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si las circunstancias y la tradición y la costumbre y todo eso nos van llevando, hermanos, lo único que hemos de hacer como cristianos es aprovechar la oportunidad para seguir recordando a la gente que la verdadera Navidad es el regalo de Dios al mundo, Cristo Jesús. Que esa es la verdadera Navidad. Que lo que debe interesarnos es a qué vino Jesús a esta tierra y que Él sea el centro de nuestra vida. Porque cuando lo vemos de esa perspectiva, entendemos que las buenas nuevas de salvación que nos trajo Jesús, esa es la Navidad. Eso es su nacimiento. Está representando el traernos buenas nuevas de salvación. Hay declaraciones en la Biblia, hermanos, que a mí particularmente me han convencido, me satisfacen, me llenan, me confirman mi fe. Por ejemplo, cuando el ángel le dice a José hasta el nombre del bebé que trae María en su vientre, le dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa declaración: se va a llamar Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Porque la traducción literal de Jesús es Salvador. Y Jesús es Salvador. Luego, la declaración de Juan el Bautista: cuando ve a Jesús venir en el Jordán, cuando le pidió a Jesús ser bautizado, en cuanto ve Juan el Bautista a Jesús venir, voltea hacia la multitud y a sus discípulos propios y les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la manifestación de Jesús a la tierra. ¿A qué vino? A que celebráramos su nacimiento. No, vino a darnos salvación, vino a traernos vida, vino a traernos paz, vino a salvar. El Señor vino a salvar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay una declaración impresionante en la Biblia: la voz del cielo, la voz de Dios. Llegó 3 veces, solo la señalo 2 de las 3 que llegó. Dios habla 3 veces en forma audible, tanto que los discípulos la escucharon y la escribieron. Una de ellas fue en el Jordán, cuando el bautismo de Juan el Bautista. Cuando Jesús salía del agua, una voz escuchó en el cielo: este es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia. Todavía Jesús no hacía milagros, Todavía Jesús no predicaba.
Todavía Jesús no se manifestaba como el maestro de Israel, impresionando a medio mundo con sus enseñanzas. Todavía el Señor no había manifestado su habilidad para hablar, para convencer, para enseñar. Todavía no. Y el Padre ahí arriba ya estaba complacido de él. Ya estaba complacido. Hagan de cuenta que lo que el Padre está diciendo, estos 30 años en los cuales mi hijo ha quedado así a la sombra, no se sabe mucho. Se sabe cuando nació, se sabe la fiesta cuando tenía 12 años en Jerusalén, se sabe que platicó con los doctores de la ley. Fuera de eso, no se sabe más. Pero estos 30 años, el Padre desde arriba dice, han sido suficientes para mí para decir, es mi hijo amado y en él tengo mi complacencia. Es una manera de decir, ese es mi hijo, lo amo tanto, lo quiero tanto, me honra tanto, me satisface tanto haberlo enviado, estando testimonio de mí, por eso me complazco en él. Más adelante, un día que Jesús invitó a 3 de sus discípulos a ir al monte, llegando a lo más alto del monte, dice la Biblia que de pronto, para sorpresa de los discípulos, los asombró de repente, se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar, aparece ahí la explicación que nos queda corta, por supuesto, a mi imaginación y a la suya nos queda corta, porque solo la idea de su vestido se hizo transparente, blanco, como ningún lavador en la tierra, ninguna persona dedicada a la tintorería había dejado tan blanco un vestido como el de Jesús. Y en ese momento, cuando los discípulos ven a Jesús así, aparecen Moisés y aparecen Elías. Y para nuestra sorpresa, los que estudiamos teología, ¿por qué Moisés y por qué Elías? Porque Moisés es el representante de la ley y Elías es el representante de los profetas. La profecía y la ley estaban detrás de el ministerio de Jesús. Y cuando ellos dialogaban, estaban dialogando sencillamente. La Biblia no dice de qué dialogaban, pero es obvio que dialogaron sobre el cumplimiento de Jesús. Lo dice así discretamente la Biblia. Hablaban del futuro de Jesús, el cumplimiento de lo que Moisés había dicho en la ley y el cumplimiento de lo que habían dicho los profetas sobre él. Y estaban ahí los tres, y los discípulos espantados, asombrados de la visión. Tanto que más tarde Pedro le dice: Señor, está bien, Padre, aquí vamos a quedarnos. Hagamos una enramada, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y aquí vamos a quedarnos. El Señor ni tomó en cuenta la locura de Pedro, porque la Biblia dice que era como una locura. Dice, ni sabía lo que decía, estaba tan emocionado. Pero en eso, cuando ellos están en ese momento de la visión asombrosa, la voz de nuevo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Escúchenlo a Él, óiganlo a Él. Lamentablemente, a veces oímos más las noticias, a veces oímos más lo que dicen los mayas, a veces oímos más lo que dice el Vaticano, a veces oímos más lo que... No, a quien hay que oír es a Cristo Jesús. A quien hemos de oír es a Cristo Jesús. A Él hemos de oírlo. Es lo que el Padre está encomendando, recomendando. Este es mi Hijo, escúchenlo a Él. Y luego la declaración del Espíritu Santo mismo. Cuando Jesús empezó su ministerio, ustedes han leído el libro de Lucas capítulo 4, verso 24 en adelante, donde dice que Jesús fue a la sinagoga a la que acostumbraba ir. Y le dieron a leer el rollo del profeta Isaías. Y cuando empezó a leer el rollo, decía el profeta Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y etcétera. Cuando termina de leer el pasaje bíblico, Jesús se levanta en la sinagoga, porque leían sentados, se levanta, mira a la audiencia y les declara: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y empezó el Señor a hacer maravillas, a llevar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a abrir la cárcel de los encarcelados, a libertar a los cautivos. Todo lo que él había leído
lo empieza a realizar, a predicar el año agradable del Señor. Si usted no ha leído la Biblia, tal vez se quede pensando, pastor, ¿qué significa el año agradable del Señor? El año agradable después se toma como bandera también para una celebración que se hace mundial, que se llama la fiesta del jubileo. Empieza en Israel, por supuesto. La fiesta del jubileo era cada 50 años. Cada 50 años había un año dedicado a hacer nada, solo celebrar, solo disfrutar de la vida, solo gozar, estar en familia, a adorar al Señor, bendecir a Dios, todo el año, todo el año. Ese era el año que representaba lo que Jesús dijo: me ha mandado a anunciar el año agradable del Señor, el año de descanso, el año de paz, el año de tranquilidad, el año de armonía familiar, el año de relaciones familiares correctas, en fin, todo lo que implica un jubileo. Eso era lo que el Señor vino a anunciar. Esa es la verdadera Navidad, el que Jesús haya venido a ofrecernos esto. Y finalmente, les digo, de los beneficios que el Señor nos trajo y que no debemos olvidarlos por ponches bebidas, pues. No debemos olvidarlos por tamales. No debemos olvidarlos por regalitos. No debemos olvidarlos por... Hay gente que se afana. Leí por ahí en internet de una hermanita que decía: ay, me llevé toda la semana poniendo mi arbolito. Imagínense, toda la semana con el arbolito, desde ponerlo, adornarlo, colocarle todo, la cuestión. Y creo que hay otras que se llevan todo el mes poniendo el arbolito. Y yo preguntaría, ¿y Jesús? ¿Dónde quedó Jesús en ese lapso de tiempo? ¿Dónde estuvo Cristo? Porque la mamá, la mujer, la afanada en el arbolito, estaba pensando: esta esferita será bien acá, esta se ve bien acá. Y estaba pensando, ¿combinará esto con esto? ¿Estará bien? A ver, hijo, tráeme, por favor, tráeme el musgo que hay que ponerle ahí al ¿cómo se llama? El pesebre o el caminito. Y a ver, los monitos, tráeme los pastorcitos y tráeme las vacas y todo eso. ¿Y Jesús? ¿Dónde estuvo Jesús todo ese tiempo? Porque lo que Jesús vino a hacer, para mí, para ustedes, Él vino a acercarnos a Dios. Él vino a darnos acceso a los beneficios del cielo. Él vino a ser un puente entre Dios y el hombre. Porque no hay otra manera. Si no pasas por ahí, no hay otra manera de llegar. Lo que Jesús hace al venir a esta tierra es colocarse como un puente, donde la única forma de cruzar al otro lado y encontrarte con Dios es a través de Jesús, a través de Él. Por eso Él dijo bien claro: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nos acercó al Padre, nos llevó al Padre. Dentro de la bendición de la venida de Jesús a la tierra es que con Él no hay acepción de personas. La Biblia dice, y lo dice Antiguo y Nuevo Testamento: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo. Americano, negro, blanco, amarillo, el color de piel que tengas, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es nuestra bendición. Dios quitó todas las barreras. Hoy lamentablemente las fronteras siguen poniéndose, y algunas ocasiones terriblemente, como las que están poniendo Estados Unidos para México, que son, algunas las consideran infranqueables. Pero bueno, para los mexicanos, ¿qué es infranqueable? Ese es el asunto. De todas maneras, ya están del otro lado la mayoría, entonces bueno. Con el Señor no hay barreras. Todo el que invoque su nombre será salvo. Por otro lado, la declaración de Jesús, que fue para mí como la clave de mi conversión. Hubo muchas otras cosas que influyeron en mi conversión, pero una de las claves era la declaración de Jesús que dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Y es que cuando yo conocí el Evangelio estaba más perdido que lo que usted se puede imaginar. Perdido, extraviado. Y yo me retraté perfectamente en Isaías 50 y 53, donde dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me encontró a mí. Y cuando me encontró, ha sido el día más glorioso de mi vida, por supuesto, porque entonces entendí la razón de la Navidad, entendí la razón de la venida de Jesús al mundo, entendí la razón del nacimiento del Hijo de Dios, entendí la razón por qué Jesús dejó el cielo para hacerse hombre y vivir entre nosotros. Otro versículo que me deja emocionado y también me da una satisfacción enorme encontrarme con él es cuando Jesús declaró: y el que a mí viene, no le echo fuera. Y es que no sé cómo les fue a ustedes en su feria, en la mía, cuando yo me convertí me sentía la persona más despreciada, menos arropada, menos abrazada, la persona más insignificante del mundo, como que no había futuro, como que no había porvenir, como que no había interés en la gente acerca de mi persona. Y entonces yo me sentía así solo, como sin rumbo. Tenía familia, papás, hermanos, predicadores, incluso hermanos predicadores, pero mi estado de ánimo andaba por la calle de la amargura. Cuando oí que Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera, yo corrí a él, me abracé de él y desde entonces no le suelto y no lo voy a soltar, porque entendí entonces que Jesús nos acepta como somos, sin peros, tal como soy, Señor, tal como soy, y me recibe tal como soy y me transforma luego y me da una vida diferente y me da esperanza diferente y me da un futuro maravilloso. Hoy cuando volteo hacia atrás y digo: Señor, y a veces tengo que decirlo así, en estos términos, como más de uno de ustedes lo habrán hecho, parece que estoy soñando. Y más de una vez me dan ganas de decirle a alguien, a mi esposa, a mis hijas, según ustedes: pellízquenme, porque es tanto lo que Dios me ha dado, es tanto lo que el Señor me ha bendecido, es tanto lo que he recibido de Él, que a veces pienso si no estoy soñando, si no estoy imaginando cosas. A veces tengo la sensación de que si lo que estoy viviendo es real, porque va más allá, va mucho más allá de mi propia apreciación. Va más allá incluso cuando pienso: ¿seré merecedor de todo esto? No. Pero qué bueno, Jesús, que tú no nos das porque lo merecemos, simplemente nos lo das. Sencillamente nos lo das. No lo merezco, Señor, pero tú me lo das. Entonces, ¿cómo no me van a bendecir estos versículos? ¿Y cómo no va a ser para mí importante la venida del Señor a la tierra? Pero no en esa forma tradicional, vacía, hueca, no en esa manera, sino en la manera real, en la que finalmente Jesús hace para mí la declaración más poderosa quizá de todos los versículos en la Biblia. Después de dar palabras de aliento a sus discípulos y decir al Padre: Padre, gracias por esconder todas estas verdades de los sabios y de los entendidos y revelársela a estas criaturas, a estos niños les llamó, revelarse a estos niños. Gracias, Padre, porque así a ti te plació hacerlo, revelar a los niños estas verdades. Una vez que dijo eso, ve a la multitud y les dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y entonces el tiro de gracia
valga la expresión, el tiro de gracia para alguien que tiene que convertirse al evangelio. Yo te voy a hacer descansar. ¿Qué tan aburrido estás de la vida? ¿Qué tan cansado estás de la vida? Jesús te dice, yo te haré descansar. El riesgo de la Navidad tradicional es que el mundo se olvida del motivo principal de la celebración y egoístamente se ocupa del placer, de lo vano, de lo superficial, de lo mortal. Así que, mis hermanos, hemos de recordar la venida de Jesús y debemos mirarlo a Él, honrarlo a Él, reconocerlo a Él como Rey y Señor de nuestra vida. Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y en nuestra familia. Por consiguiente, nuestras celebraciones, y no las del 24 o 25, sino todas las celebraciones, deben girar alrededor de Jesús y no de nosotros. Todo lo que celebremos debe girar alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que merece celebración, reconocimiento. Termino con esto. Tener o no arbolito es lo de menos. Tener o no esferas en el arbolito es lo de menos. Tener luces en el arbolito es lo de menos. Tener regalos debajo del arbolito es lo de menos. Tener la cena de Navidad es lo de menos. Ya dije y lo repito, yo estoy convencido que nadie se va a ir al infierno por el simple hecho de tener un arbolito, porque Dios no va a juzgar por eso, va a juzgar por el corazón. Lo que a Dios le interesa es el corazón. Pero lo que sí le recomiendo, mi hermano, es que la fecha que sea, no olvide la razón principal por la que Jesús vino a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús, insisto, no es un bebé. Jesús hoy es Rey y Señor eterno y está a la diestra del Padre, esperando el momento para venir y llevarse su iglesia a morar con Él por la eternidad. Eso es lo más bonito del Evangelio. Y si va a celebrar Navidad en casa el próximo 24, yo como pastor no le prohíbo que lo haga, hágalo. Pero si puede escoger otras fechas, pues celébrelo 40 veces en el año y no solo el 24 de diciembre. Celébrelo cualquier día del año. Y junte a la familia y lean la Biblia juntos y oren juntos en casa y abrácense, no siempre en festividades como esta. Abrace a sus hijos cualquier día de la semana, cualquier mes del año, declárele su amor y si ha habido roces y discrepancias, reconcíliese con ellos, marido y mujer, toda la familia, porque esa es la voluntad del Señor. Cuando hagamos eso y lo hagamos en forma periódica, pensando justamente en los beneficios que el Señor trajo, entonces lo demás es superficial y lo demás es pasajero. Lo que el Señor demanda de nosotros es fidelidad a Él. Y si ya lo conocemos, vamos a serle fiel, porque Él dejó bien claro: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Cierren sus ojos, por favor. Hagan oración si saben. Y no debo terminar sin antes hacer un llamado, por supuesto. La pregunta obligada: ¿tú ya entregaste tu vida a Jesús? ¿Ya le pediste que sea tu Salvador? ¿Ya le abriste un espacio en tu corazón? ¿Ya Jesús representa para ti lo más valioso que tienes? Porque si no es así, necesitas reconsiderar y necesitas invitar a Jesús a tu vida. Y necesitas pedirle que te perdone por tanta tradición hueca, vacía, que no llena, que a veces solamente es eso, una tradición. Vive el Evangelio como debemos vivirlo, de todos los días. De todos los días. Mientras están con los ojos cerrados, si alguien necesita oración para entregar su vida a Jesús, nosotros estamos dispuestos a ayudarte si nos lo permites.
Si hoy vas a entregar